Gracias por continuar con nosotros en Directo América de France 24. Vamos a ver las noticias que han marcado la agenda informativa de este lunes 20 de octubre. Al menos 46 palestinos murieron por bombardeos israelíes este domingo en la Franja de Gaza y tanto Tel Aviv como Hamás se acusan mutuamente de ser los responsables de violar el alto el fuego. En tanto, los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner llegaron el lunes a Israel para supervisar la correcta aplicación del acuerdo. Rodrigo Paz es el nuevo presidente de Bolivia. El político de centro derecha y ex senador obtuvo más del 54% de los votos. Paz prometió abrir Bolivia al mundo y trabajar con todos los sectores para sacar adelante al país andino de la crisis política y económica por la que atraviesa. Como un robo de película y una vergüenza para Francia, fue calificado el hurto de joyas reales en el Museo del Louvre. Las autoridades buscan a los responsables, mientras los turistas se quedaron con sus boletos de entrada, ya que el recinto permanecerá cerrado. En revista de prensa revisamos los titulares que nos dejan algunos de los principales medios internacionales. Precisamente este lunes, diarios como Le Figaro, The Independent y O Globo reseñan el robo de joyas reales en el Museo del Louvre. Cómo titulan y por qué son descritas como de valor incalculable, enseguida lo vemos con el Mariango. Y en economía hablamos de la nueva amenaza arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump, pues ahora apunta a Colombia como próximo objetivo para elevar los impuestos aduaneros, mientras anuncia recortes millonarios de ayuda como represalia al país por su poco progreso en la lucha contra el narcotráfico. Los detalles los revisamos en minutos con Juan Pablo Lucumí. Iniciamos en la Franja de Gaza. Desde que entró en vigor el cese el fuego entre Israel y Hamás en el devastado enclave palestino, el acuerdo ha sido violado y ambas partes se acusan mutuamente de ser los responsables. En tanto, al menos 46 palestinos fueron asesinados tan solo el domingo en Gaza y los enviados de Washington Steve Witkoff y Jared Kushner llegaron este lunes a Israel para supervisar la correcta aplicación del acuerdo. Según Israel, el paso de Kerem Shalom fue reabierto para permitir la entrada de ayuda humanitaria e insumos, aunque todavía en cantidades insuficientes. Ampliamos a continuación. ¿Volvió la guerra a Gaza? Donald Trump afirmó que el alto el fuego se mantiene, pero tras los mortíferos bombardeos sobre el sur del enclave este fin de semana, los habitantes están preocupados. Ayer temimos realmente que se reanudara la guerra. La situación no es estable. Ya basta. Llevamos 2 años sufriendo. Queremos poder descansar, queremos tener tranquilidad. Estamos hartos de dormir con miedo. Dicen que hay una tregua, hay un acuerdo de paz, pero no hay nada. Para que lo sepan, aquí la guerra no ha terminado. El domingo, Israel llevó a cabo una serie de ataques en respuesta, según afirmó, a un ataque en el que murieron 2 de sus soldados. Hamás negó cualquier implicación en este incidente y el presidente estadounidense, por su parte, minimizó la situación. Creemos que quizá los líderes no estén involucrados en ello, sino más bien algunos rebeldes dentro del movimiento. Pero sea como sea, la situación se gestionará adecuadamente, se gestionará con firmeza, pero adecuadamente. Mientras tanto, la ayuda humanitaria sigue entrando a cuentagotas al sitiado enclave. Israel condiciona la apertura del paso fronterizo de Rafah a la devolución de todos los restos mortales de los rehenes. Como señal de que Donald Trump permanece atento a cualquier desviación de su plan de paz, sus emisarios Steve Witkoff y Jared Kushner llegaron este lunes a Israel. En otro frente de guerra, el Kremlin negó un cambio de postura de Rusia sobre el cese de los combates y las concesiones territoriales en Ucrania de cara a la cumbre en Budapest entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin. El portavoz Dmitry Peskov acusó a Kiev de tener una postura contradictoria que no abona, según sus palabras, en la búsqueda de la paz. Estamos viendo declaraciones muy contradictorias que salen de Kiev. Vemos que la posición del régimen de Kiev también está llena de contradicciones. Todo esto, por supuesto, no contribuye al proceso de paz. La posición de la Federación Rusa y el presidente Putin es coherente y bien conocida. Continuamos nuestra comunicación, en este caso con los estadounidenses, sobre el tema ucraniano. Se está trabajando seriamente y veremos cómo se desarrollará.
Todas estas contradicciones que estamos viendo en Kiev, por supuesto, no contribuyen a este proceso, más bien, por el contrario, lo complican. De regreso en Medio Oriente, el líder supremo de Irán reiteró este domingo su rechazo a la negociación bajo intimidación con Estados Unidos sobre su programa nuclear. El ayatolá Ali Jamenei reprochó que Donald Trump quiera negociar mediante intimidación y descartó que su programa haya sido destruido durante los ataques de junio protagonizados por Israel y la Unión Americana contra su infraestructura nuclear y sus más prominentes científicos. El presidente de los Estados Unidos se jacta de destruir la industria nuclear de Irán. Bien, sigan soñando. Pero ¿quiénes son ustedes para decir que un país podría tener o no la energía nuclear? En información de la región latinoamericana, Rodrigo Paz es el nuevo presidente de Bolivia. El senador de centro derecha ganó las elecciones presidenciales en el país andino el domingo con más del 54% de los votos según resultados preliminares. En su discurso llamó a todas las fuerzas políticas a trabajar con su gobierno para intentar lograr superar la crisis política y económica por la que atraviesa el país, que deja atrás 20 años de gobiernos de izquierda. Para los detalles de última jornada, conectamos en La Paz con nuestra enviada especial Ángela Gómez. Ángela, muy buenos días. Fue una jornada intensa pero con resultados rápidos en la que se confirmó el retorno de la derecha al poder. ¿Qué pasó este domingo en el país? Bueno, pues efectivamente Rodrigo Paz se impuso en el balotaje con el 54,5% frente al 45,5% de Tuto Quiroga, con ventaja en 6 departamentos. En algunos más que en otros, ganó en La Paz, ganó en Cochabamba, en Potosí, en Oruro, en Chuquisaca y también ganó en Pando. Su discurso de victoria a los bolivianos fue un discurso que se hizo esperar bastante, casi 2 horas después de que el TSE anunciara ya los resultados, y fue un discurso muy emocional sobre eso, todo su recorrido político, pero en el que poco habló de la transición política bien dura que le espera a Bolivia en los próximos años. De lo que sí habló fue de los combustibles. Dijo que a partir del 8 de noviembre ya no le harán falta de hidrocarburos al país, pero además dijo que su gobierno será para todas y para todos los que quieran trabajar por una Bolivia mejor. También se pronunció durante la noche Evo Morales, que si bien no reconoció la victoria del nuevo presidente electo, sí dijo que esperaría los resultados hasta el jueves y habló de perdedores en referencia a Tuto Quiroga. Dijo que perdió el racismo hablando de su campaña, pero también exigió que el nuevo mandatario del país respete el Estado plurinacional de Bolivia. Ángela, y en este escenario, ¿cuáles son las últimas reacciones al triunfo de Rodrigo Paz y qué retos vienen ahora para el próximo presidente? Bueno, pues desde la noche electoral, cuando el TSE anunció los resultados, empezó una seguidilla de contactos internacionales, llamadas de felicitación encabezadas por una de Donald Trump, que es particularmente importante para Paz, que como dijo en su discurso, espera poder abrir a Bolivia hacia el extranjero nuevamente y poder hacer nuevos negocios. También lo felicitaron Javier Milei, Boric y demás mandatarios de la región y también de todos los espectros políticos. Lo que se espera es que hoy continúe Rodrigo Paz estos contactos internacionales que son prioritarios para su gobierno, y después tendrá una rueda de prensa para periodistas en la que estará presente France 24, por supuesto. Lo que podemos decir por ahora es que Paz efectivamente necesita hacer alianzas si quiere tener gobernabilidad. En ese sentido, ya le extendió la mano a Tuto Quiroga para que apoye su gobierno, y también tenemos a Samuel Doria Medina, que es la tercera fuerza de gobierno en el país y que había adelantado desde antes que apoyaría al ganador. De hecho, ya emitió también sus felicitaciones para el presidente electo. El otro que se pronunció fue el presidente Luis Arce, que declaró que había sido una jornada histórica de votaciones en Bolivia y que haría una transición ordenada con el nuevo presidente electo. Eso sí, le entrega una bomba económica al nuevo mandatario, y en Bolivia en adelante se hablará mucho más de propiedad privada. Muchísimas gracias, Ángela Gómez, desde Bolivia, por este reporte. Y cambiamos de tema. Persecución en Francia 24 horas después de que un grupo de ladrones irrumpiera en el Museo del Louvre de París a plena luz del día y robara 8 joyas de valor incalculable. El robo ha reavivado el debate sobre la laxitud de la seguridad en los museos. El ministro de Justicia dijo que el robo da una mala imagen de Francia al mundo. Aquí los detalles. Investigación en pleno apogeo tras el robo en el emblemático Louvre de París.
El ministro de Justicia francés afirma que el enorme fallo de seguridad en el museo más visitado del mundo empaña la imagen de Francia. Lo que seguro es que hemos fallado, ya que alguien ha podido aparcar una grúa, subir a ella en pocos minutos para robar joyas de valor incalculable y dar una imagen terrible de Francia. Las autoridades afirman que un equipo de 60 investigadores trabaja en la teoría de que el robo fue planeado y ejecutado por un grupo del crimen organizado. Añaden que han destinado importantes recursos para localizar a los autores, mientras el presidente Macron expresó su confianza en que serán encontrados. Según los expertos en seguridad, el Louvre habría contado con sistemas para señalar que se estaba produciendo un robo. En un museo como el Louvre, romper una ventana normalmente debería activar una alarma. Eso significa que se habría activado una alarma para un supervisor del equipo de seguridad y se habría sabido exactamente dónde estaba ocurriendo para poder reaccionar. Un robo de 7 minutos para unos ladrones que, vestidos como obreros de la construcción, se llevaron 8 piezas de joyería napoleónica de valor incalculable. En enero, el presidente anunció un plan de renovación y modernización del Louvre que busca mejorar la seguridad, después de que el 15% de su equipo fuera despedido en la última década. El museo permanece hoy cerrado, mientras continúan las pesquisas. Y como cada año, el Festival de Luces en India o Diwali dejó un balance negativo para el medio ambiente. La contaminación del aire en la capital, Nueva Delhi, cayó a niveles preocupantes este lunes, reduciendo la visibilidad en las calles. Para paliar los efectos, el gobierno local implementó medidas de urgencia y, sin embargo, a uno de los festivales más populares del hinduismo se suman las quemas de cultivos en estados vecinos que exacerban este problema. Es momento de nuestra revista de prensa. Y para revisar los titulares que nos dejan los principales medios internacionales, me acompaña ya en el estudio Elmari Ángulo. Bienvenida a él, como siempre. Un gusto. Un gusto compartido, Elena. Claro que sí, pues vamos a comenzar con Colombia, donde precisamente el aumento de las tensiones entre los gobiernos del presidente Gustavo Petro, colombiano, y de Estados Unidos, Donald Trump, son reseñadas en diarios internacionales. ¿Qué nos cuentan acerca de este aumento de tensiones, pues cada vez más visible? Así es, Elena, cada vez más visible. Vemos como el medio local El Tiempo abre con esta noticia en esta jornada del lunes 20 de octubre y la reseña de esta manera, titulando: las alertas que se encienden tras la nueva crisis entre Estados Unidos y el gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro. A lo que apunta este medio local es que el aumento de las tensiones entre ambos mandatos ha escalado desde el día 2 de septiembre, cuando el mandatario colombiano cuestionó las operaciones militares desplegadas por parte de Estados Unidos en las costas cercanas al territorio venezolano. El medio reseña la situación de esta manera. Dice: llegó este domingo a uno de sus puntos más críticos con el anuncio de la suspensión de la asistencia de ese país a Colombia. Habla de las tensiones entre estos dos países. Dicen que Washington también está contemplando de alguna manera la opción de usar la que es catalogada como la temida lista Clinton, y reporta que las alertas se centran también en los efectos que tendría una eventual suspensión completa de las ayudas a Colombia. Esto en un contexto en el que Estados Unidos figura como el principal aliado en materia de cooperación. ¿Por qué? Porque tan solo en el marco del año 2024 aportó cerca de 530 millones de dólares en este rubro. También cuestiona cómo las instituciones de seguridad militares y policiales se verían eventualmente afectadas por estos recortes, y presenta en su cara interna un artículo el que titula con una pregunta, que es: ¿cuáles son los impactos en cooperación de la decisión de Donald Trump de cortar cualquier pago o subsidio a Colombia? Sobre esto subraya que la cooperación entre Estados Unidos de hecho ha venido disminuyendo desde el regreso al poder de Donald Trump en este segundo mandato no consecutivo. Vemos como también de igual manera el diario El Espectador titula con la misma noticia y dice: tiempo de diplomacia, y nos presenta en esta portada gráfica que podemos ver a los dos mandatarios, tanto el colombiano como el estadounidense. Dice que el impacto económico de un eventual corte de la cooperación sería amplio, esto considerando que los grupos operativos de investigación mantienen comisiones permanentes, Elena, por ejemplo, en ciudades como Cartagena, Medellín, Cúcuta y Barranquilla, y que el costo del sostenimiento de estas operaciones
deriva principalmente de fondos de agencias de Estados Unidos. Se plantea preguntas como cómo se llegó hasta este punto entre ambas naciones. Dice también, cita analistas tanto de Bogotá como de Washington que coinciden en que la diplomacia entre ambos países atraviesa el que describen como su punto más crítico en décadas. Finalizamos este primer bloque con lo que presenta el medio de origen estadounidense de New York Times, que titula: líder colombiano acusa a Estados Unidos de asesinato, lo que lleva a Trump a suspender la ayuda. El medio dice que la disputa entre ambos líderes reflejó la creciente tensión en la región a partir de las operaciones militares desplegadas en cercanía a Venezuela. Y cita especialistas legales que dicen que se han declarado ilegales las muertes que se han presentado en el marco de estas operaciones en cercanías a Venezuela, y concluye que aunque la campaña estadounidense en el Caribe ha estado dirigida principalmente contra aquellos que son sospechosos de narcotráfico venezolanos, los ataques han acabado por afectar también a personas que no son ni de Colombia ni de Venezuela. Lo que empezó contra el gobierno de Venezuela, de Nicolás Maduro, ahora ha derivado y escala a Colombia. Así es. Bueno, pues ahora vamos a cambiar de tema y hablar de la tensa calma en la Franja de Gaza, porque precisamente la fragilidad del cese el fuego da de qué hablar. ¿Qué nos reseñan medios internacionales como El País? Ese término es el que aparece en varios de los titulares que reseñan este lunes. Vemos cómo El País dice: la paz en Gaza tambalea por las rupturas del alto el fuego. El medio reseña la manera en la que ambas partes, tanto las filas israelíes comandadas por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu como por parte del grupo Hamas, se culpan mutuamente de haber violado el cese al fuego. Vemos también cómo el medio de origen italiano Corriere della Sera retoma también la cobertura sobre el frágil cese al fuego y titula: Gaza, la tregua pende de un hilo. El medio lo que reseña es que la primera fase del acuerdo continúa en veremos, pero que de forma grave luego de que Israel culpara a Hamas de violar algunos de los acuerdos en la llamada línea amarilla. Vemos también cómo el medio de origen británico Elena The Guardian dice: se esfuerzan por consolidar el alto al fuego mientras Israel ataca Gaza y hace un completo recuento de los ataques registrados en las últimas horas. Y vamos a finalizar entonces con las portadas de diarios como Le Figaro, también O Globo, que destacan un tema que llevábamos analizando hace unos minutos: el robo, este robo de película al Museo del Louvre. Así es, el llamado robo del siglo acapara la vista de las principales medios franceses. Por eso vemos como Le Figaro titula: el Museo del Louvre es blanco de un rocambolesco robo de joyas, y nos presenta una crónica en su cara interna que dice las claves de este robo, que es descrito como el robo del siglo. Dice que se trató de 7 minutos, de 4 asaltantes y de una escalera para acceder a las joyas que fueron hurtadas. Señala que las piezas robadas en este acto, que califica como un golpe en materia de seguridad para la capital francesa, forma parte de la historia de Francia y tienen un valor de hecho incalculable según historiadores. Sobre esto barajan también distintas hipótesis. El medio atribuye que varios agentes de investigación ya han sido desplegados para determinar las causas del robo y también los responsables. Vemos también cómo el diario de igual origen local francés La Dépêche titula con una pregunta que dice: ¿quién robó las joyas del Louvre? Y nos presenta esta imagen de una de las coronas implicadas en este robo. Dice que el último robo presentado en este museo se dio en el año 1998 y nos presenta un completo contexto sobre el marco en el que se dio este hecho. Dice que el atraco a este museo de 73.000 metros cuadrados, que alberga a cerca de 35.000 obras, incluidas la célebre Mona Lisa, preocupa también a las autoridades francesas en materia de seguridad en puntos tan álgidos como este museo. Vemos también cómo el medio The Independent, este diario británico, reseña la misma noticia. Dice: ladrones roban joyas de valor incalculable. El medio lo que dice es que este robo incluye la corona de la emperatriz Eugenia, que fue hallada posteriormente, horas después, dañadas en cercanías al museo. Y finalizamos esta revista de prensa con la portada que nos trae el medio francés O Globo, que titula robo cinematográfico y describe la manera en la que se llevó a cabo este hurto. Dice que la Fiscalía de París ya de hecho abrió una investigación para determinar cuál habría sido la banda de crimen organizado que llevó a cabo esta acción. Muchísimas gracias, María Ángulo, como siempre, y bueno, estaremos pendientes de cómo avanzan las investigaciones. A ti, Elena, por recibirme. Nos vemos mañana. Gracias. Y ahora es tiempo de economía en France 24.
Y para ello ya está con nosotros Juan Pablo Lucumí. Bienvenido, Juanpa. Buenos días, feliz inicio de semana. Claro que sí, para ti también. Pues vamos a iniciar hablando de Estados Unidos, de cómo tiene ya en su guerra comercial desatada a nivel mundial Donald Trump contra un objetivo nuevo. Así es, uno nuevo. Colombia sería la próxima víctima de esta amenaza de aranceles, según información que llega desde Washington. Senadores republicanos como Lindsey Graham anticiparon el domingo que Colombia, que es el país de la región que más ayuda financiera recibe de Estados Unidos, podría haber un incremento en los impuestos aduaneros desde el 10% actual que paga Colombia por ingresar sus productos a Estados Unidos, que recordemos esto sucedió luego de todo este inicio de esta guerra comercial, que varios países latinoamericanos tuvieron este 10% como base, a un nivel mucho mayor que todavía no se ha anunciado. Sea cual sea el aumento del arancel, si lo confirma la Casa Blanca, el más perjudicado sería el país latinoamericano, quien depende a nivel comercial de Estados Unidos. Según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, el DANE, el país norteamericano es el principal destino de las exportaciones colombianas, según los datos a corte de agosto de este año. Veamos, el 28,4% de todo lo que exportó Colombia terminó en Estados Unidos y solo le sigue Panamá, en donde terminó el 6% de todas las exportaciones, es decir, el principal cliente en ese momento de los productos colombianos es Estados Unidos, luego Panamá. Pero también Colombia compra mucho a Estados Unidos y en este mismo periodo importó más del 22%. Pero en cambio, a nivel comercial, Colombia representa solo niveles marginales para Estados Unidos. Según la Comisión de Comercio de las Naciones Unidas, las exportaciones colombianas representan solo el 0,89% y las importaciones colombianas para este país registran solo un 0,55%. Hay que decir que el mercado colombiano se levanta a esta hora con esta noticia y hay que ver cómo opera en este momento la bolsa de este país. Veamos cómo está operando el premercado de Estados Unidos, que está en positivo en medio de una semana en la que se esperan varios reportes de ganancias de diferentes compañías, en este caso tecnológicas. Justamente esta semana estará Tesla, pero también Meta anunciando estos escenarios. Mientras todo esto ocurre, se reportaron recientemente ataques estadounidenses en el Caribe, un principio pues amenazante para Venezuela, y Trump acusó a Petro como líder del narcotráfico y la tensión aumenta. Ampliamos con Samuel Salgado Castro. La alianza histórica entre Estados Unidos y Colombia se resquebraja como nunca. El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con nuevos aranceles que golpearían fuertemente la economía colombiana, confirmando las palabras del senador Lindsey Graham, que advertían sobre un ataque a Colombia donde más duele, el bolsillo. Colombia es una máquina de fabricar drogas y no vamos a ser parte de eso, así que vamos a retirar todo el dinero que les estamos dando. Colombia está fuera de control y ahora tienen al peor presidente que han tenido. Es un lunático con muchos problemas mentales. La pelea entre ambos mandatarios comenzó horas antes, cuando Petro denunció que Estados Unidos mató supuestamente a un pescador colombiano en medio del despliegue naval del ejército estadounidense en costas cercanas a Venezuela. La lancha del pescador de Santa Marta no era del ELN, era de una familia humilde, amante del mar, y de ahí extraía sus alimentos. Trump no respondió a la denuncia de Petro, pero sí anunció la suspensión total de la ayuda financiera estadounidense, más de $207 millones en 2025 para gobernanza y asuntos humanitarios. El domingo el Pentágono además confirmó un nuevo ataque en el Caribe contra supuestos integrantes de la guerrilla colombiana ELN. Las relaciones entre Washington y Bogotá comenzaron a deteriorarse a principios de año por la política estadounidense de deportación masiva de inmigrantes indocumentados hacia países como Colombia. Pero la relación alcanzó su nivel más bajo en septiembre, cuando la Casa Blanca decidió desertificar de forma provisional al gobierno colombiano en su lucha contra el narcotráfico. Ahora llegó el peor escenario, según los expertos, con la suspensión de millones de dólares de asistencia a Colombia, el país suramericano que más ayuda recibe de Estados Unidos.
Bueno, pues Juan Pablo, Bolivia inicia nueva semana con nuevo presidente y así se terminan 2 décadas de gobiernos de izquierda. El nuevo presidente, Rodrigo Paz, promete intentar superar la crisis económica y sobre todo en el sector del combustible. Un tema importante para este país. Rodrigo Paz, el ganador de las elecciones en Bolivia, según los datos preliminares, prometió acabar con esa escasez de combustible y además dio una fecha exacta para que se cumpla lo prometido. Escuchemos. A partir del 8 de noviembre, que a Bolivia no le falte sus hidrocarburos y ellos están en pleno respaldo junto a otras naciones que he asignado para que todas las gestiones que hicimos sean para el pueblo boliviano y empezar un gobierno con firmeza en las transformaciones que tenemos que llevar adelante. Lo escuchamos, una promesa que llega con el negativo panorama de las exportaciones de gas de Bolivia, una de las principales fuentes de ingreso de divisas para el país latinoamericano sin acceso al mar. La tendencia negativa también se replica de forma espejo con las reservas internacionales desplomándose desde los 15.000 millones de dólares con los que contaba Bolivia hace 10 años hasta los escasos 1.900 millones de dólares con corte 2024. Eran las peticiones: más combustible y más dólares de los bolivianos. Así es, en el tema arriba o en el tema principal a nivel económico. Claro que sí, y ahora vamos al continente asiático, en específico hablar del gigante asiático de China para conocer los datos de crecimiento económico. Que no fueron tan buenos. Beijing informó este lunes que su Producto Interno Bruto creció entre julio y septiembre un 4,8% en comparación interanual. Esto es un dato inferior al de los 2 primeros trimestres, cuando aumentó la economía china 5,4% y un 5,2% respectivamente. Entre otros casos, se empiezan a evaluar si los aranceles tienen que ver con este panorama. Y finalizamos, Juan Pablo, con la cifra del día. ¿Dónde nos lleva? 20.000 millones de dólares nos lleva a Argentina, que oficializó este país como la nueva línea de financiamiento con Estados Unidos mediante un intercambio de divisas como parte de un acuerdo más amplio de estabilización cambiaria, esto recordemos llamado swap. Esto lo confirmó hace unos minutos el Banco Central del país sudamericano. El anuncio tiene lugar en medio de una corrida contra el peso argentino y a días de unas cruciales elecciones legislativas para el presidente libertario Javier Milei el próximo 26 de octubre. Muchísimas gracias, Juan Pablo Lucumí, por los datos económicos. Aquí punto final, después con más. Claro que sí. Y gracias a ustedes por su compañía. En breve regresamos con más información aquí en France 24. No se vayan.